Bueno, este video lo estoy haciendo porque quiero establecer si realmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento comienzan donde dicen las líneas separadoras que uno encuentra en la Biblia. Como ustedes saben, al comienzo de la Biblia, yo tengo acá la Nueva Versión Internacional, encuentra uno una página o un separador. Antes de comenzar el Antiguo Testamento, igualmente uno también una página o un separador antes de comenzar el Nuevo Testamento. Como el Nuevo Testamento realmente está donde debe estar. Quiero leer un versículo que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Leamos los versículos 16 y 17. Busquemos acá en esta Nueva Versión Internacional de las Escrituras. Capítulo 9, versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 16 y 17. Dice así. Esta es una versión en inglés, voy a tratar de traducirla. Dice acá, en el caso de una, aquí está la palabra voluntad. Lo que ocurre es que la palabra testamento es la misma palabra que se utiliza normalmente para cuando una persona fallece y le deja una herencia a sus parientes. Entonces dice acá en la Nueva Versión Internacional que la palabra will, que es voluntad, o testamento, es la misma palabra griega de alianza o pacto, que es a lo que se refiere el término cuando se utiliza en la Biblia para Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces dice acá en el versículo 9, en el versículo 16, en el caso de un testamento o una voluntad, es necesario probar la muerte de uno de quien lo hizo. Si sabemos que a menos que una persona fallezca, un testamento no es válido, tiene la persona que morir. Dice el capítulo 17, porque un testamento está en fuerza únicamente cuando alguien ha muerto. Este nunca tiene efecto mientras el que lo hizo o quien lo hizo está en vida o está viviendo. Bueno, entonces ya sabemos a lo que se refiere la palabra testamento. En lo que llamamos Antiguo Testamento, que son los libros que van de Génesis a Malaquías, la palabra pacto o alianza, que se refiere también, porque es sinónima de testamento, la encontramos por ejemplo en el pacto de Noé, o el pacto que hizo Dios con Noé. Esto está en Génesis 9, en el pacto que hizo Dios con Abraham, que está en Génesis 17, y también está en el pacto o alianza que hizo Dios con Israel, y esto lo encontramos en los libros del Éxodo capítulo 19 y también en el libro Deuteronomio capítulo 29. También en lo que llamamos la parte de la Biblia que se llama Antiguo Testamento, se hace alusión a un nuevo pacto o alianza
alianza. Y este nuevo pacto o alianza lo encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 31, de los versos 31 a 34. Pero, ¿cuál de estos pactos que menciona el Antiguo Testamento es lo que se considera como Antiguo Testamento? Sin duda alguna, sabemos que este Antiguo Testamento es el que está mencionado en el Éxodo 19 y en el libro de Deuteronomio. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es: ¿por qué si solo hasta el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículos 1 al 5, se menciona este pacto o Antiguo Testamento que hizo Dios con Israel? Porque tenemos en nuestras Biblias este separador justo antes del primer capítulo de Génesis. Ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, sabemos que también tenemos un separador o una página separadora que ha sido agregada porque no corresponde a la inspiración divina, porque esto es algo que ha sido agregado y está justamente antes del primer capítulo del libro de Mateo. Como acabamos de leer en el capítulo de los Hebreos, un testamento no es válido o no entra en acción si no se ha producido la muerte de quien lo hace. Y todos sabemos que este nuevo pacto mencionado en Jeremías tiene que ver con el pacto que se ha firmado en la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en el Calvario. Y si sabemos que esta muerte del Señor está relatada en los capítulos finales de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, haríamos mal o hicieron mal quienes colocaron esta página separadora en el punto del nacimiento de nuestro Señor, cuando debieron haberlo colocado en el momento en que Él murió, porque este nuevo pacto no había entrado en vigor, según lo que leemos en Hebreos, a menos que se haya producido primero la muerte de quien lo hace, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estos son algunos pensamientos que quería hacer en este primer video, y tengo algunos otros comentarios para hacer acerca de cómo qué errores a veces podemos hacer en la interpretación bíblica cuando no interpretamos de acuerdo a la escritura, sino más bien que aceptamos a veces enseñanzas que la tradición nos ha transmitido y viéndolas bien no concuerdan con lo que dicen las escrituras. En el próximo video me gustaría continuar comentando algunas contradicciones que he encontrado en algunas interpretaciones que algunos cristianos hacen y que yo mismo a veces he hecho. Gracias.